Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que es dicho. Qué maravilloso es tener a alguien que nos enseñe. ¿Qué cosa? No las cosas de allá, pues allá las aprendimos de memoria. Las nuevas que vamos a vivir, que son totalmente diferentes a la mentira que hemos vivido. Una vida de miseria, una vida de desesperanza, una vida donde se nos dice cada día tú no sirves, una vida donde esto se viene abajo. Ahora vamos a vivir una vida espiritual que es totalmente diferente a la vida que estábamos acostumbrados. Y no solamente eso, vamos a tener un guía que nos va a decir todos los días lo que debemos hacer para caminar en su nombre, porque Dios quiere eso. Y Él nos ha provisto del Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Empezamos esa vida espiritual de esa manera, aumentando el conocimiento de Dios para la vida nuestra. En segundo lugar, tenemos que tomar la decisión de seguir los caminos de Dios y obedecer cada vez más su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ciertamente traemos una vida que no le da la gloria a Dios, hermano. La única manera de cambiar ese CD que tenemos acá, o el disco duro, que ya está envirado, pues, ¿envirado qué se dice? O envirulado, no sé, envirado, lo va a cambiar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a decir la nueva manera de que podemos accesar a las maravillas, a las maravillosas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y en tercer lugar, después que vayan ocurriendo esto, ¿qué se va a manifestar en nosotros? El carácter piadoso de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras actitudes y acciones. Es un proceso donde tú vas a tener que vivir una experiencia con Él, y esto es lo que conocemos como la vida espiritual. Crecer en el conocimiento de Dios para vivir la vida de acuerdo a su propósito, depender en todo tiempo de su palabra y manifestar el carácter de Cristo en nosotros mismos. Una cosa que nos cuesta es depender de su palabra. Cada vez que tengas una situación, busca la perspectiva de Dios para la solución. Aquí están todas las respuestas a tus problemas. Acuérdense de la etiqueta. Acuda al fabricante. Este es el manual de reparación de nuestras vidas. Este es el manual de una vida nueva. Este es el manual de una vida de victoria. En consecuencia, podemos decir que la vida espiritual es una vida, diga conmigo, abundante. Una vida de comunión con Dios. Una vida de fe. Una vida transformada. Una vida crucificada. Una vida progresiva, santificada y santa. Una vida victoriosa. En conclusión, una nueva vida. Un regalo de Dios que nos va a permitir a nosotros poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios que hace en nuestra vida? Nos da vida. La palabra es vida y nos da vida. Y el poder de Dios es la capacidad que da Dios para transformar tu circunstancia. Es la capacidad que Dios te da hoy en el presente para cambiar tu futuro. El problema es que ya tu pasado no lo puedes cambiar. Pero Dios te da la capacidad a partir de este día de decir, yo tengo el poder para cambiar mis circunstancias. Créamelo. Y esto es tremendo, hermano. Porque mucha gente se suicida porque no puede cambiar sus circunstancias. Porque no han conocido a Dios. Mucha gente está en la calle, en la indigencia, porque no tiene el poder
de cambiar sus circunstancias. Porque no le ha sido revelado para su vida lo que Dios quiere. Y esta es una gran ventaja, hermano, de estar en el mundo espiritual. Ahora, obviamente, si el creyente no vive esta vida, sigue viviendo la vida bajo la perspectiva del mundo. Todos sabemos lo que éramos en otro tiempo. Yo le pregunto, iglesia, los que han recibido, ¿les gustaría seguir viviendo como vivían antes? Entonces, si nosotros no creemos en esta vida espiritual, pues vamos a seguir allá metidos. Pero si sigo viviendo la vida bajo esta perspectiva, la del mundo, y siguiendo sus caminos, voy a manifestar el carácter del mundo, mi propio carácter. Voy a manifestar la carnalidad. Voy a manifestar las obras de Satanás. Este tipo de persona que vive en la iglesia y actúa de esta manera es un mundano. Un niño en Cristo que todavía no ha entendido, una persona inmadura que no ha entendido. Y el apóstol Pedro hablaba de estas cosas. Decía, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto es serio, hermano. ¿Sabe? En la mayoría de las iglesias, por no decir todas, estaremos viendo a este tipo de personas. Digo sin ánimo de juzgar, estaremos viendo porque en otro tiempo éramos así o no éramos así. Estaremos viendo personas que aun cuando se definen cristianos, son niños en Cristo. No es que sean malos, es que todavía no le ha venido la revelación de Dios. Y yo quiero, iglesia, que ustedes entiendan, si hay algún hermano que no le ha sido revelado, ustedes son las personas para hablarle de Jesús, del amor de Cristo y decirle, hermano, como decía el apóstol Pablo, pero yo os digo y os llevo una vida más excelente. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Juzgamos. ¿Y quién te dio la autoridad y la capacidad de juzgar a tu hermano? Estas personas son inmaduras y Dios mismo le insta a crecer en el conocimiento de Él a fin de que vivan una vida plena, porque Dios quiere que viva esa vida, la vida espiritual. Y este mensaje va dirigido a aquella persona que tenga deseo de crecer aún más en la gracia de Dios, que tenga el mismo anhelo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este mensaje va dirigido a toda persona. No importa el grado de unción que diga tener. No importa. Solo va a importar el grado de humildad como reciba esto de parte de Dios. Dios te dice, hijo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Dios toca, te llama. Estás allá del lado de las tinieblas. Él toca. Y tú vienes y sientes la necesidad de Dios porque el Espíritu de Dios redarguye tu corazón. Y por un momento lo ves, tienes conciencia de que hay un Dios real y verdadero, porque no lo puedes decir con tu mente humana, carnal, pero el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu directamente. Y entonces sientes como te abre la puerta. Y Dios espera que tú hagas lo mismo que hizo el apóstol Pablo y lo mismo que estamos haciendo muchos de nosotros.
nos extendamos hacia lo que Dios quiere darnos. Y aquello que está de atrás lo demos por basura, lo desechemos por alcanzar lo que Dios nos quiere entregar. En eso consiste la vida espiritual. La vida espiritual no es pregonar que yo soy santo, que yo soy ungido, que Dios me usa. La vida espiritual es una vida de arrepentimiento, una vida con deseo de servir a Dios. Una vida que no puede entrar en el egoísmo espiritual. Porque la palabra dice que el que se cree ser alguien, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y volviendo al texto de Romanos, en el capítulo anterior, el 5, a partir del versículo 12, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma que el pecado había entrado por Adán y que a causa de este hombre vino la muerte. Y por causa de Adán el pecado se extendió a la humanidad. Y de la misma forma se extendió la muerte. De esta misma forma, por la justicia de Jesús, vino la justificación a los hombres. Y Pablo expresaba, queriendo decir con esta palabra, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Significando que a medida que la descendencia de Adán se multiplicaba, de igual forma se multiplicaba el pecado, porque su descendencia llevaba el estigma del pecado. Y de igual forma se extendió la muerte a todos. Entonces, en el capítulo 6, él hace la pregunta, dice, bueno, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dicho en mis propias palabras, diría yo, bueno, ¿qué piensas tú acerca de esto? ¿Cómo sé que, como yo sé que a Dios le gusta perdonar pecado, ¿cuántos saben que a Dios le gusta perdonar pecado? Entonces les pregunto yo esta mañana, ¿vamos a pecar más para que Él nos perdone más? Pablo decía, en ninguna manera. No puede. Porque a veces cuando somos niños en Cristo, no entendemos realmente lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y la respuesta que el mismo Pablo le dice es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ustedes murieron al pecado. Pablo le estaba haciendo entender que por medio de nuestro Señor Jesucristo, ellos ante Dios habían sido justificados. Ya no había culpa. Que ya ante Dios, por medio del sacrificio de Jesús, eran inocentes ante los ojos de Dios. La sangre de Jesucristo había lavado sus pecados. Que ellos habían entrado en una vida nueva, la vida de Dios, una vida con Dios. Ya el pecado había muerto en ellos. Y les reconviene. Y le dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. También lo habla el apóstol Pablo en otro texto, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y aquí el Señor Dios, el Todopoderoso, comienza a hacer cosas nuevas, cosas que tú no conoces, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Y esa novedad de vida es la que Dios te da a través de la muerte de Jesucristo, cuando viene a morar el Espíritu Santo en tu vida. Acá cuando habla el apóstol Pablo del bautismo, todos sabemos que el bautismo es una declaración pública del creyente ante el mundo de que ha tomado una decisión de seguir a Cristo. Emprender una vida nueva y renunciar a su antigua vida. Bautismo, esta palabra, bautismo, viene del griego koinés baptizo, que significa sumergirse. El acto del bautismo que practicamos hoy día, el bautismo bíblico, era sumergirse en las aguas y salir. Era un acto simbólico de lo que había ocurrido cuando tú recibiste al Señor y Salvador, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú te sumerges al agua, dice que así como Cristo murió en la cruz por nuestro pecado, así tú mismo mueres para el mundo por causa de Cristo. Y cuando tú eres levantado, así como Cristo resucitó al tercer día, así mismo tú resucitas en esta esperanza de gloria, de vida nueva.
Y esto es algo que tú le estás diciendo al mundo, le estás diciendo a toda la gente que te conoce. Tú le estás diciendo, ya no vive Cristo ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no vive mi pensamiento, ya no vive mi manera de caminar, ya no vive como yo andaba, ahora lo vivo en la fe. Yo ahora voy a vivir de tal manera que la palabra de Dios va a ser mi brújula, va a ser mi guía. Tú, Señor, tú a partir de este día, tú vas a guiar mi vida. Pero para esto voy a necesitar humillarme. Y va a ser una dura lucha entre la carne y el espíritu, porque los dos no se entienden, hermano. Pero gloria a Dios que Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y Él nos va a revelar todas las cosas que hay en el corazón de Jesús. Ahora bien, Pablo lo explica claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me sumerjo y muero, emerjo y vivo. Eso es lo que Dios quiere. Cristo ha alumbrado su corazón en el creyente, hermano. Y en este acto toma la decisión consciente de vivir para Dios, en agradecimiento a ese regalo inmerecido que ha recibido. Ahora este hombre tiene conciencia que ha pasado de muerte a vida. Ahora lo hace público a sus amigos, a sus familiares, y entiende que ha pasado de las tinieblas a la luz. Hay una profunda convicción de ser hijo de Dios. ¿Usted no ha sentido esa convicción? Le dice, ay Padre, tú me amas tanto. Yo cuando pienso esto me dan ganas de llorar. Yo cuando pienso que le digo, ay Señor, mira cuánto me ha amado. Cuántos defectos en mi vida. Cuántas cosas y tú pudiste, Señor, me soportaste. ¡Wow! Se sabe. Asimismo que ha sido bendecido con una vida nueva, con una vida espiritual. Él sabe que de la misma forma que Cristo resucitó de la muerte, Él por el bautismo ha resucitado del pecado, de la muerte y de las tinieblas a la luz. El día que Él recibió al Señor, en ese mismo día se cumple esto que le estoy. El bautismo es un simbolismo de lo que ocurrió cuando usted recibió al Señor. Él sabe, el creyente, y está convencido que ha resucitado a una vida nueva. Y que en el tiempo postrero resucitará para estar con el Padre. Él sabe que el cuerpo del pecado ha sido destruido en Él y no va a servirle más a Él. Usted tiene que tener convicción que ya el pecado para usted es inaceptable. No hay, porque Dios le ha dado un poder, un dunamis en griego, un poder de que el pecado ya no se enseñoreará de usted. Usted tiene poder para decirle al pecado, chito, al diablo, chito, diablo, te vas de mi vida. Yo no puedo, porque el diablo va a venir, escúchame, el diablo va a venir con la trampa, el diablo va a venir con la provocación, el diablo va a venir con la tentación. Y el diablo va a hurgar a ver si hay algo del viejo hombre, si hay concupiscencias acá. Y si sigues amando esa concupiscencia, vas a caer. Pero por otra parte, Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Este poder, este dunamis, es la cualidad, la capacidad que Dios te da para cambiar tus circunstancias. Y aun cuando tu circunstancia sea mala, peor o lo que tú te quieras imaginar, Él te ha dado el poder para revertirla y para llegar al bien. Toda circunstancia que todo el diablo, el mundo, la gente, lo que quiera, vaya querido para mal de usted, Dios la va a revertir para bendecir y para que su nombre sea glorificado. De esto se trata la vida espiritual en Cristo Jesús. Dígale que está a su lado, tengo poder para que el pecado no se enseñoree de mi vida.